Lapidan a Prestiani. El Estadio da Luz quedó envuelto en un murmullo espeso cuando el silbato final confirmó el triunfo del Real Madrid por la mínima diferencia a Lisboa, un resultado que parecía suficiente para explicar la noche, pero que quedó reducido a un dato menor frente a la denuncia de Vinicius Jr., quien señaló a Gianluca Prestiani por un presunto acto de discriminación que desató una tormenta que cruzó fronteras y puso a la UEFA Champions League en el centro del debate. La jugada que rompió el marcador fue un golpe de talento puro, un desborde que dejó sin respuesta a la defensa del Benfica y que encontró en Vinicius Jr. al ejecutor perfecto, pero el eco de ese gol fue desplazado por un intercambio verbal que, según la versión del brasileño, cruzó un límite que el fútbol europeo viene prometiendo no tolerar más, justo en un escenario que vive noches históricas y que ahora quedó asociado a un episodio incómodo. El túnel hacia los vestuarios se convirtió en un pasillo de miradas tensas y silencios pesados, mientras los protagonistas intentaban digerir lo ocurrido dentro del campo, con el brasileño visiblemente afectado por lo que aseguró haber escuchado, y con Gianluca Prestiani evitando el contacto con la prensa en medio de un clima que se fue cargando a medida que los testimonios comenzaron a circular en la zona mixta. La confirmación pública llegó minutos después, cuando Kylian Mbappé, compañero de Vinicius Jr. en el Real Madrid, tomó el micrófono con un gesto serio y una voz que no dejó espacio para la ambigüedad. Para mí, este jugador no debe jugar más la Champions, disparó Kiki, saliendo del estadio. Kylian Mbappé fue cuidadoso al marcar una línea entre el comportamiento de un jugador y la identidad de un club que tiene historia y prestigio en el fútbol europeo, al recordar que ha visitado Portugal en numerosas ocasiones y que siempre fue recibido con respeto, subrayando que miles de aficionados del Benfica acudieron al estadio solo para alentar a su equipo, sin participar de ningún acto de discriminación que empañara la velada. El delantero francés insistió en que el respeto al rival y la dignidad del juego no pueden ser negociables en una competencia que se presenta como la vitrina mayor del continente, y que permitir que este tipo de episodios se normalicen sería un golpe directo a los valores que el fútbol pretende transmitir a los jóvenes que miran cada partido como una lección de conducta dentro y fuera del campo. El mensaje de Kylian Mbappé fue más allá del enojo puntual, al poner sobre la mesa la necesidad de dar un ejemplo que trascienda el resultado y el espectáculo, recordando que la UEFA Champions League no solo premia la excelencia deportiva, sino que también carga con la responsabilidad de marcar un estándar de convivencia, en un momento en el que cada palabra se amplifica y cada gesto se convierte en señal. Mientras la polémica se encendía en redes y programas de debate, desde el entorno del Benfica se eligió un camino distinto, con un respaldo explícito a Gianluca Prestiani que contrastó con la dureza de las acusaciones, generando un choque de versiones que dejó al fútbol europeo frente a un espejo incómodo, donde la verdad se volvió un terreno de disputa y la necesidad de esclarecer los hechos se volvió urgente. El club portugués optó por desestimar públicamente la denuncia y cerrar filas en torno a su futbolista, una postura que no apaciguó los ánimos y que, por el contrario, alimentó la sensación de que el episodio podía quedar atrapado en la lógica del uno contra uno, sin una investigación profunda que permita determinar responsabilidades y ofrecer una respuesta clara a un problema que no admite medias tintas. La escena posterior al partido se pobló de voces que reclamaron acciones concretas, con referentes del fútbol que recordaron episodios recientes en distintos estadios de Europa y que alertaron sobre el riesgo de que la reiteración de estos hechos termine por erosionar la credibilidad de los discursos institucionales que prometen erradicar la discriminación de las canchas. En ese contexto, el nombre de Vinicius Jr. volvió a ocupar titulares por razones que exceden su rendimiento, una carga que el brasileño arrastra desde hace tiempo y que se reactiva cada vez que un episodio de este tipo irrumpe en el calendario, obligándolo a convertirse en portavoz involuntario de una causa que muchos prefieren no mirar de frente cuando el foco se posa sobre sus propios clubes. El triunfo del Real Madrid en Lisboa quedó entonces envuelto en una narrativa que mezcló fútbol de alto nivel con un debate social que atraviesa el deporte, un contraste que dejó al descubierto la fragilidad de los avances proclamados y que obligó a dirigentes, jugadores y organismos a posicionarse ante un hecho que, de confirmarse, exigiría sanciones ejemplares para no vaciar de contenido los compromisos asumidos. A medida que pasaban las horas, la pregunta sobre qué dirá la UEFA comenzó a ganar peso en la conversación pública, con la expectativa de que el organismo europeo actúe con celeridad y firmeza para esclarecer lo ocurrido, en un momento en el que cada decisión será leída como un termómetro de la seriedad con la que se enfrenta un problema que vuelve una y otra vez al centro de la escena. El camino hacia la revancha en el Santiago Bernabéu quedó marcado por este episodio, con la certeza de que el recibimiento a Gianluca Prestiani estará cargado de tensión y de que el foco no estará solo en el balón, sino en el modo en que el fútbol europeo decide responder cuando la competencia se ve atravesada por denuncias de discriminación que ponen a prueba la coherencia de su discurso.
En paralelo, la postura del Benfica de respaldar a Gianluca Prestiani abrió otra línea de debate, porque el club defendió la honorabilidad de su futbolista sin entrar en detalle sobre lo ocurrido, una decisión que puede leerse como un acto de protección interna, pero que también deja un vacío de información en un momento en el que la transparencia es una demanda recurrente de los aficionados. Las imágenes del partido, revisadas una y otra vez en programas deportivos, no ofrecen certezas concluyentes sobre el intercambio verbal, lo que vuelve a poner en primer plano el peso de los testimonios y la dificultad de probar lo que ocurre en el fragor de un duelo de alta tensión, donde cada palabra se pierde en el ruido del estadio y cada gesto queda expuesto a interpretaciones cruzadas. En ese terreno resbaladizo, la UEFA enfrenta el desafío de investigar sin prejuicios, escuchando a todas las partes y evitando que el caso quede reducido a un cruce de versiones que se diluye con el paso de los días, una inercia que el fútbol europeo ya conoce y que ha alimentado la desconfianza de quienes reclaman medidas que no se queden en el plano simbólico. Bajo esa línea, la irrupción de Felipe Melo en el debate añadió una voz cargada de indignación, con un tono frontal que reflejó el hartazgo de un sector del ambiente futbolero que exige respuestas inmediatas, al sostener que no se puede naturalizar que estos episodios queden en el aire como si fueran parte del ruido habitual del juego. El exmediocampista brasileño respaldó a Vinicius Jr. desde una bronca que no buscó agradar, sino sacudir conciencias, al cuestionar la facilidad con la que estos hechos suelen diluirse entre desmentidos y silencios incómodos, como si el paso del tiempo fuera suficiente para apagar una denuncia que golpea en el centro de los valores que el fútbol dice defender. Felipe Melo fue más allá al poner en duda que el sistema tenga hoy herramientas eficaces para evitar que estos episodios se repitan, sugiriendo que la ausencia de consecuencias visibles termina por enviar un mensaje equivocado a quienes cruzan la línea. Una crítica que conectó con el sentir de jugadores que perciben una distancia entre los discursos oficiales y lo que ocurre cuando el escándalo estalla en plena competencia. Su postura dividió opiniones, porque el tono visceral del brasileño suele generar adhesiones y rechazos en partes iguales, pero también volvió a colocar el foco en una pregunta incómoda para el fútbol europeo. ¿Hasta qué punto los protagonistas sienten que deben alzar la voz por fuera de los canales formales para que el mensaje no quede atrapado en la burocracia de los comunicados? La discusión se trasladó rápidamente a las tribunas virtuales, donde hinchas de distintos clubes tomaron partido y construyeron relatos opuestos, unos defendiendo la presunción de inocencia de Gianluca Prestiani y otros reclamando una intervención ejemplar, un reflejo de cómo el fútbol amplifica tensiones sociales que desbordan el rectángulo de juego. El calendario no se detiene y la revancha en el Santiago Bernabéu se asoma como un escenario cargado de simbolismo, donde cada acción de Gianluca Prestiani será observada con lupa y donde Vinicius Jr. volverá a jugar bajo la presión de demostrar que su fútbol puede imponerse a un entorno que muchas veces le exige ser algo más que un extremo desequilibrante. La expectativa alrededor de la decisión de la UEFA crece con el correr de las horas, porque de su resolución dependerá en buena medida la credibilidad de los compromisos que el organismo viene sosteniendo sobre la erradicación de la discriminación en sus competiciones, un discurso que necesita traducirse en acciones visibles para no perder fuerza ante la opinión pública. La noche de Lisboa quedará registrada no solo por el gol que inclinó la balanza para el Real Madrid, sino por el temblor que recorrió el relato de la competencia más prestigiosa del continente, una sacudida que obligó a revisar certezas y que dejó al descubierto que, incluso en la élite, hay batallas pendientes por dar cuando la dignidad entra en juego.